cosas que Él ha hecho, entonces te vuelves religioso. Los religiosos solamente son domingueros o quizás algunos de los servicios que están presentes, como hacía referencia el día de ayer algunos de los predicadores. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que es muy importante entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, es espíritu y es verdad. Entonces, cuando nosotros la leemos, no solamente entrará a nuestra mente, no solamente entrará a nuestra alma, no, sino también va a venir en forma eficaz a nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Ese es lo importante. Lo justo de Dios es que te mira a ti. ¿Dónde estás creyéndolo tú? Entonces nosotros tenemos que creer con el corazón. Pues una convención como esta es para ayudarnos a nosotros a tener confianza en lo que Cristo ha hecho. Tenemos que confiar. Dice que va a venir mis compañeros de pastores allá y también algunos miembros de la congregación son profesionales y van y son algunos economistas. Ellos dicen, pero yo no les quiero decir a ustedes para que tengan miedo, porque yo sé en quién he creído. Bueno, ellos dicen que el próximo año, 2 años, va a haber una recesión tremenda, una escasez, un dolor profundo. La banca va a estar por los suelos y todas las cosas que van a pasar, se perderá trabajos, cosas así, en todas esas áreas. Pero yo quiero decirle una cosa, querido hermano, ¿no? El pueblo de Dios pasó muchas veces muchas dificultades, pero el Señor siempre los protegió, los ayudó, aún en el desierto. Aun cuando sabía que iba a haber una sequía, lo mandó a Egipto. Y llegaron a Egipto. Pudieron saborear que la presencia de Dios siempre los protege, porque es una promesa dada a Abraham: te bendeciré y serás de bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces es muy importante que nosotros confiemos. Nuestra seguridad, nuestra confianza tiene que ser en el Señor. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Esa es la parte que nosotros a veces no los entendemos y nos hacemos muy religiosos. Entonces, una convención como esta, en la visión que Dios nos ha dado, es una celebración donde nosotros venimos a contar, ¿no?, lo que Dios ha hecho con nuestros grupos, pequeñas células o grupos que el Señor nos ha permitido organizarnos. Yo les cuento que en Londres, durante el tiempo de la pandemia, la gente se ha quedado sorprendida, especialmente el gobierno, la municipalidad y todo ello, porque nosotros pudimos comenzar a buscar alimentos para dar a la gente. Y mucha gente tenía mucho miedo para salir, pero nuestra iglesia, por los grupos, a usted con su célula, le toca a dar en esa área, en esta otra área, y los nombres llegaban y la gente decía gracias. Iban, tenemos las fotos ahí, iban y les entregaban los paquetes familiares a la gente. Por eso quiero decirles, queridos hermanos, ¿no?, nosotros estábamos satisfechos y teníamos bendición. Y el Señor encima todavía, ¿sabe lo que sucedió? El gobierno nos comenzó a ayudar de que nuestros trabajadores y nuestros edificios no se colapsen. Así es que tuvimos esa tremenda bendición, porque Dios siempre protege su pueblo. Así es que usted, mi querido hermano, no tenga temor. Confiese lo que Dios ha dicho en su palabra. Él te sustentará, Él te bendecirá. Él es el sustentador no solamente de ti, sino también de tu familia. Pero lo importante es creer. Por eso dice en su palabra, ¿no?, sin fe es imposible agradarle a Dios.
Fe es creer, ¿no? Porque fe, siempre les he dicho, es un sustantivo en el griego, se traduce como fe, pero en el griego también hay un verbo, se traduce como creer, tener confianza en lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, en una convención damos una celebración de lo que en el año ha hecho. Venimos y nosotros también presentamos muchas cosas de esto, como de la abundancia, porque si tú dices que esto va a ser también para mi familia, voy a tener abundancia para poder compartir con otro, eso va a suceder, porque del fruto de tus labios se va a saciar tu vientre. De la vida y la muerte está en el poder de tu lengua. Así es que lo que tú hables va a ser. Por eso es tan importante que nosotros tengamos entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Dios nos ha confiado quizás un método de trabajo, ¿sí? Y el método, algunos pues dicen que pastor Castellano, otros dicen que pastor Freyson, otros dicen otros pastores que lo crearon. Pero en sí es la iglesia del Señor, uno de una forma, otros de otra forma, ¿no? Queremos decir que los métodos van a funcionar, pero los métodos son personas, no son sistemas, son las personas. Si tú lo entiendes, tú vas a llevar a hacer con excelencia este trabajo, ¿no? Estamos deseando celebrar cada día, cada año el triunfo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y a veces nosotros allá hemos hecho que cada célula tiene un diferente color y cada célula representa de lo que ellos han hecho allá. Ahora los trabajos que están haciendo es sorprendente. Tenemos 6 sedes, las 6 campuses le llamamos, y ahí están trabajando. El último campus que lo lanzamos podríamos decir, en una pequeña división, porque era una que era muy grande, dijimos no alcanzamos aquí, pasemos a otro lugar y mandemos a ese lugar. Se ha crecido, totalmente ha crecido. Entonces ahora el pequeño que estaba ahí, estaban así con las sillas vacías. Y yo le digo, si dice el Señor, si nosotros creemos, si creemos nosotros, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces comenzamos a decir, las sillas se llenarán, esa silla, y comenzó. Y al inicio, como nos habíamos dividido en 2 grupos para hacer en otra área una iglesia, se vio que éramos poquitos y la gente se comenzó a desmotivar. Pero no te desmotives. Nosotros estamos teniendo un gran reto especial para ver que esas sillas se van a llenar, ¿sí? Y comenzamos a glorificar. Y en estos 2 últimos meses se ha encendido el espíritu de la gente, de tal manera que se habían quedado aún sin jóvenes, porque los jóvenes se habían pasado en la banda en el otro lugar. Tú sabes, tener un nuevo lugar era un edificio muy apropiado, con un salón de actos en un colegio, que la gente quería hacer eso. Pero nosotros dijimos, si el Señor no nos ha dado la posibilidad de irnos para allá y nos hemos quedado aquí nos vamos a multiplicar. Vamos a comenzamos con pocos, ¿no? Yo podía ver, sí, pero teníamos la alabanza con pista, no teníamos todos los adoradores se fueron al otro lugar y estaba tan bendecido. Yo le decía, no se preocupe, ¿quieres ver milagros? Los milagros se ven cuando tú no tienes y vienen, porque los adoradores, los músicos, todos están afuera y los hemos ganado. Para mí no va a ser la primera vez, he hecho muchas veces que nos ha pasado, ¿no? Por una u otra razón, Satanás es tan sutil, pega duro a los adoradores, a los de la alabanza,
¿no? Ustedes se dan cuenta, tocan y todo y se van, se salen y se quedan ahí porque ya participaron en la alabanza, en la adoración. Pero si tú te das cuenta cómo el maligno los va afectando, entonces la iglesia tiene que orar por los adoradores, por la alabanza, en todo ello. Bueno, entonces nosotros estamos viendo que hay unos principios importantes que nosotros quisiéramos aprender de esto. La primera cosa en este pasaje que yo puedo ver es: Jesús se enfocó en la tarea encomendada. Primer punto, que fue: Jesús se enfocó en la tarea encomendada. O sea, ahí nosotros podemos ver, Él mira, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La primera cosa era enfocarse en aquello que estaba enseñando a sus discípulos. La palabra discípulo significa, en el griego lo traduce como aprendedor. Creo que en el castellano no se existe, o en la lengua española no tenemos esa palabra, pero se traduce como aprendedor, uno que está aprendiendo. Dice que a ellos comenzó, con ellos a ir, iban a las ciudades, iban a las aldeas, de tal manera que creó en ellos un modo de vida. Y yo te puedo decir, la vida de fe es una vida, es un modo de vida en la cual tú haces realidad la palabra de Dios. Nosotros a veces no lo entendemos así. Por eso a mí más me gusta que hacer un poquito de chistes y cosas estos. Me gusta lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu, y va a entrar en el corazón y se va a quedar ahí. Eso es lo que va a salir cuando tú te quedes enfrentado en situaciones diferentes. Entonces, el Señor Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Podido haber juntado, pudo haber traído tanta gente alrededor con los diferentes grupos que haya, pero Él siempre estaba enfocado. El enfoque era ganar, ir a hablar. Pero una cosa es interesante, si usted lo va a ver. Cuando usted estudia los evangelios, Él no se fue a los gentiles, Él no se fue afuera. Inclusive le dijo que esta comida que Él estaba dando era para los hijos, no era para los perrillos. Cuando una mujer le vino y le tocó, le dice: Señor, no, quería que le haga un milagro. Él dice: no, que Él ha venido al pueblo de Israel, que es verdad. O sea, Él había sido enviado. Entonces, cuando nosotros entendemos, hay algo dentro del corazón, el enfoque. No es desenfocarse, porque a Él los fariseos, los saduceos, los otros que estaban alrededor del Señor Jesús lo querían desenfocar. Le decían: no, este se junta con prostitutas, este se junta con publicanos, este ¿cómo puede ser un profeta? No. Entonces lo querían desenfocar, pero Él continuaba. Yo quiero decirles esto: si el Señor los ha puesto aquí, ustedes tienen que enfocarse en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque el Señor en su mensaje dice: id y hacer discípulos. O sea, en otras palabras, yo te puedo decir, ¿no? Discípulo, ¿quién es? Uno que va aprendiendo de alguien que es su maestro, ¿sí o no? Usted ha sido discípulo, aunque podríamos decir estudiante, cuando estaba en la escuela, en el colegio o en la universidad, pero ellos no influenciaron totalmente en su vida, ¿no? Influenciaron para poder vivir, tener una profesión y todo ello, pero en el caso del discípulo entra en el área espiritual de poder conocer que existe un Dios todopoderoso para bendecir su familia, para bendecirlo a usted, ¿no? Y cuando usted lee en el capítulo 8 de
de Romanos, ahí el texto hace referencia, le dice ahí claramente, porque nosotros fuimos adoptados como hijos, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nosotros tenemos una persona que ora por nosotros con gemidos indecibles. Qué sorprendente. Usted debe entender, quizás usted no ora como quiere, pero hay alguien que está viviendo dentro porque usted le invitó, él está orando. Esto es importante para usted entender, ¿no? Y dice, no os preocupéis, no nos tenemos que preocupar. Por el otro lado nos hace referencia, tenemos un nuevo conocimiento. ¿Sabes qué es el nuevo conocimiento que nos hace referencia en ese capítulo también? Dice la palabra de Dios, ¿no? Y tiene un nuevo conocimiento, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mire, piense usted, aún la maldad que pudiera hacerle otra persona, el Señor lo va a tornar para que sea una bendición para usted. Yo creo, hermanos, que no hay cosa mucho más grande. Por eso Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que usted desea en su corazón, lo que usted está anhelando en su corazón, porque Dios nos ha hecho a nosotros con un deseo, y el deseo de Dios es bendecirnos, mas el deseo del espíritu maligno es destruir, mentir, hurtar, ¿no? Estas son las cosas que el Señor quiere que sepamos para podernos enfocar. Entonces, Él vino a la casa de Israel. Él no salió de Israel porque había sido prometido. Él se enfocó, Él fue enviado para ello. Jesús estaba enfocado porque el Padre lo había enviado. La segunda cosa que yo puedo ver en esto es, al enfocarse en las ciudades, en las aldeas, era que quería, hasta lloró, ¿no? ¿Cuántas veces quise reunirlos a ustedes como la gallina reúne a sus polluelos, y no quisiste? Y el Señor lloró, ¿no? Porque vino a su pueblo, porque a ellos le dio las promesas. Pero no solamente que eso iba a pasar, sino a través de ese pueblo iba a bendecir todas las naciones de este mundo. Entonces, el segundo punto nos hace referencia a su ministerio, lo que Él desarrolló, ¿no? Eran tres áreas importantes. Entre las tres áreas importantes que Él ministraba, dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas. Entonces, la primera cosa, enseñando en la sinagoga. La sinagoga era como ahora, para los judíos, un lugar donde hablaban de la palabra de Dios, llamaba sinagoga, y nosotros le llamamos iglesia, ¿no? O congregación. Entonces, eran las sinagogas. Entonces, enseñando en las sinagogas. Segundo, predicando el evangelio. Y yo siempre le pregunté, pero ¿por qué primero es enseñar y después predicar el evangelio? Porque nosotros generalmente decimos, hay que predicar el evangelio y después hay que enseñarle. ¿Sí o no? Ustedes han escuchado eso, ¿no? Pero ¿cómo pueden ellos creer si primeramente no les enseñan que Él es pecador? Porque el evangelio está basado en que Cristo murió en la cruz para salvarte. Él derramó su sangre para salvarte. Era el evangelio del reino que se estaba predicando, ¿no? Entonces, primero hay que enseñarle, enséñele. Yo me recuerdo, vino personas a mí, jóvenes, me dijeron, Edmundo, por mucho que quieras hacer bueno, no puedes. Porque yo he entendido cuando leí las escrituras, lo bueno que quieres hacer no lo haces, lo malo que no quieres, eso haces, estás vendido. Entonces, en realidad, estamos así. Desde que Adán pecó, el hombre fue afectado. Entonces nosotros podíamos ver la enseñanza primero y después la solución, que era que por eso vino Jesús, para salvar lo que se ha perdido. Entonces ahí viene. Y la tercera cosa hacía referencia, dice, en sanar, ¿no? Y dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, eso es algo que casi no hemos hecho.
que cuando nosotros comenzamos a hacer la visión, en los encuentros comenzamos a hacer, oramos por personas. Yo me recuerdo muchos de los milagros que se ha visto ha sido en los encuentros. Yo una vez encontré a un hombre lleno de psoriasis que estaba todo el cuerpo. Le dice: pastor, por favor oren los hermanos aquí por mí. Oramos y al instante fue un milagro, porque un milagro es instantáneo, mientras una sanidad viene a ser paulatina, ¿no? Ese hombre comenzó a saltar y todas esas cosas. Pues así, había otro que vino con un bastón, pero era porque en un encuentro, o sea, en un retiro de 3 días o de 2 días, uno puede concentrarse en lo que Dios está diciendo y cómo nos llena el corazón. Y a veces los diferentes predicadores que hablan en esos días, en esos horarios, pues vemos que uno habla específico a la necesidad que tú tienes. Y qué lindo, cómo salen y toman y dan testimonio de las cosas que han hecho. Entonces, ¿cuántos tienen enfermedades? Muchos. ¿Cuántos están con dolencias? Tantos. Tantas enfermedades físicas como enfermedades espirituales. Y las espirituales son las peores, las que afectan. Pero tú tienes autoridad. Si 2 se ponen de acuerdo, ¿no? Todo lo que ates será atado en el cielo, y lo que desates será desatado. Pues hay que desatarlos algunos, porque como el Señor desató a una mujer que tenía flujo de sangre, muchos años con ese flujo de sangre, ¿no? Satanás lo había atado, había perdido todo, pero el día que el Señor lo liberó, así también nosotros tenemos que ser liberados. Yo creo que, hermano, Dios nos está hablando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Enseña, predica, sana, pon las manos, no importa, no te importa a ti que si sana o no, porque a veces, y si no sana, le pongo la mano y si no sana, no se preocupe, si lo dijo el Señor, lo dijo, usted lo hace. Ya, lo hace. Acuérdese, por sus hijitos, por su esposo, por su esposa, por su familia alrededor o por el jefe. Así, yo he podido ver testimonios como los jefes. Había un jefe que no lo quería, dice, cualquier cosa que pasaba me echaba la culpa a mí. Pero un día le encontré a mi jefe todo ahí mal, estaba cojeando y todo, y le dice: jefe, ¿puedo orar por usted? No, esto ya me ha dicho el doctor que esto, no, yo voy a orar. Entonces le hizo crecer el pie, y cosas así. ¿Cómo lo hiciste? De ahí en adelante era el trabajador más preferido del jefe. Imagínense. Pues es así. No tenga miedo. Si no pasa, no pasa. Porque a veces es una sanidad que va a venir después. ¿Sí? Y Él va a glorificar y le va a buscar a usted. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta forma de la visión. La visión nos lleva a poder hacer eso. Se llama ganar. ¿Sí? Lo que el Señor Jesús hizo. Ahora, la tercera cosa es una motivación. La motivación fue la compasión. Dice: a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión también se puede traducir el amor puesto en acción. O sea que tú ves a una persona que tiene limitaciones, dificultades, pero en ese momento sientes un amor. Qué pena, ¿no? ¿Y cuántos? Dice, tuvo compasión. Compasión es amor en acción. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban, mira, las 3 cosas que está haciendo referencia, que estaban desamparadas, dispersas, y la tercera cosa, no tenían un pastor. ¿Por qué crees que el Señor gastó no en la multitud de enseñarles, sino a un grupo pequeño? Porque le podía decir a este grupo pequeño: ¿qué has hecho tú
los mandó a los 12 y ellos vinieron y reportaron. La palabra de Dios dice que ellos reportaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y todos estaban felices que habían visto tantas maravillas, etc. Pero lo importante, queridos hermanos, aquí es que tu nombre está escrito en el libro de la vida para bendecir a las personas. O sea, tú tienes esta bendición, ¿no? Entonces, sí. Entonces nosotros podemos, yo podría hacer una aplicación. Si el Señor lo llevó a Jerusalén para comenzar a trabajar en toda Judea con la casa de Él, Dios te trajo aquí. O usted nació aquí con un propósito. Dios no es un Dios que no tiene un propósito. Dios tiene un propósito, lo que pasa es que usted no lo sabe. Y el diablo maligno está tan interesado de que usted no lo sepa. No lo sepa. Entonces, algunos han nacido, otros han venido de diferentes países, pero la tierra de misión donde usted tenía que entrar era en este lugar. Así es que usted tiene que amar esta nación, orar por esta nación, y aún tiene que orar, aunque sea por el primer ministro que no está haciendo bien, porque el Señor dice en su palabra: orad por las autoridades, orad por el rey. Tenemos que orar. ¿Por qué? Porque si tú no oras, Satanás va a influenciar sobre su mente. ¿Para qué? Para afectarlos, y los va a afectar de tal manera que van a hacer sus decisiones erróneas, que va a afectar a la gente en pobreza, en escasez, en delincuencia y en todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que orar. Cuando Pablo por el Espíritu le habló a la iglesia en su tiempo, ¿quién era el rey en ese tiempo? ¿Quién era el emperador? Nerón. Nerón era el emperador. Imagínate, ¿no? Y el Señor, si estaba ahí puesto, era porque Dios tenía un propósito, porque los persiguieron. Pero Pablo tenía preso, aunque pudiéramos decir, como muchos religiosos decían, ese está preso porque él nunca ha sido un discípulo del Señor. Mentira, porque él fue enviado, porque Ananías tuvo la revelación que él iba a ser el que iba a hablar a los gentiles, ¿no? Y él estaba en una cárcel, y en esa cárcel tenía la posibilidad de cada 4 horas tener al pretorio. Era una guardia especial, una guardia selecta para cuidar de aquellos que son de gran influencia y que puedan dañar al imperio. Y 4 horas le predicaba el evangelio. Imagínate cómo habría sido. Piensa tú cómo habría sido el efecto. Como a pesar que nosotros los estamos esclavizando, los estamos quemando, los estamos metiendo en los circos de los leones, estamos martirizando, y ellos siguen amándonos. ¿Qué es esto? Y en menos de 300 años se ganaron todo un imperio. Si usted puede darse cuenta, sin espada. Hermano, lo que usted habla, lo que usted dice, que a quien quiera que esté alrededor, háblele. La palabra de Dios no volverá vacía. Eso va a hacer su efecto. A mí, al que me predicó a mí el evangelio, yo le puse tan feo, y delante de todos otros amigos y todo, aún me burlé. Pero cuando estuve en mi casa, esa palabra retumbaba en mi corazón. Entonces piensa, tenemos que pensar en eso, ¿no? Tenemos que nosotros hemos venido a esta nación, a ustedes los ha traído. Yo he querido estar en este país, pero se me ha impedido. Pero me dejó allá en Inglaterra para formar discípulos y enviarlos así. Él no sé, aquí Sandrita con Benjamín, ellos nos enviaron.
nosotros como iglesia lo enviamos, ¿sí? Y eso es lo importante, porque la palabra de Dios dice también, que más adelante es uno de los puntos para terminar, ¿no? Que Dios el Padre envió a Jesús, ¿sí? O sea, que aquí nadie, yo quiero ser pastor. Dice la palabra, el que desea pastor, buena cosa desea. Pero para llegar a ser, Dios tiene que enviarle. ¿Me entienden? Para decir, esto es muy importante. Entonces, nosotros podemos ver, usted tiene que conquistar algo que Dios ama. Dios ama a los españoles. Dios ama a todos los latinos aquí. Dios lo ama, ¿no? ¿Cómo lo vas a conquistar? Nosotros lo vamos a conquistar enviando más discípulos para poder bendecir. Usted es un representante. Si usted está en un partido político, no es porque el partido político va a dar una solución, pero usted ahí va a ser luz y sal. Luz y sal. Ahí va a estar. Por eso es que es importante que usted lo entienda, ¿no? Ame la tierra, al que Dios lo ha enviado. Usted tiene que amar. A mí como dicen los colombianos, me sacaba la piedra ahí en Londres. Me dice, este clima, este negocio, que esto. Y yo le decía, entonces, ¿por qué no te vas? Es que aquí ganas dinerito, ¿no? Y pues, ¿no? Había uno que decía, hola, ¿cómo estás, Alberto? Bien, hermano, aquí trabajando como pobre para gastar como rico. Imagínate. Esa era su vida, ¿no? Pero lo importante es, si tú amas, tienes que amar. Tú no vas a poder conquistar algo que no amas. ¿Cómo le has conquistado tú a la esposa? Porque comenzabas a amarla y comenzaste a conquistar, ¿no? Pues es muy importante aquí. Ama esta ciudad, ama, bendícela, habla bien, no hables mal, ¿no? Eso. Y nosotros amamos a las personas. Esto es lo que el Señor nos enseña, ¿no? Nosotros tenemos muy buen entendimiento de saber que Satanás quiere desenfocarnos uno, pero también quiere que nosotros nos desmotivemos. La motivación de Dios era que ellos están desamparados, como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces Él quiere quitar la capacidad de conquista. Hermano, como si ustedes tendrían a su pastor aquí todo desanimado. Dice, a mí no me paró mucho bolas de lo que dice, porque no es bíblico, es lo que dijo el día de ayer, ¿no? Que estás desanimado, yo también, ya somos dos. No, yo no me desanimo, hermano, porque si Dios me ha mandado, ¿no? Dice, sea de buena voluntad o de mala voluntad, la comisión me ha sido dada. ¿Así lo dice o no dice el texto bíblico? Así lo dice. Y entonces me tengo que motivar. Señor, yo no siento, no tengo quizás la habilidad de poder hacer muchas cosas, pero si tú me has puesto aquí, hermano, yo me he ido a predicar el evangelio a una familia que hablaba mal de mí, ¿sí? Pero después que llegué y me dijo, te perdono, pastor, porque yo sé que tú no sabes qué es, que cómo que Dios va a cambiar, eso es una mentira, que esto, que el otro. Dios cambia, se transforma. Yo solamente fui porque había dicho que tenía que estar, y dijo, entro, le predico el evangelio y me salgo, ¿no? Entonces fui y total, se entregaron y pidieron al Señor. Vino la policía y como estaban ilegales se los llevaron a la cárcel, a la comisaría, los detuvieron ahí. Y de ahí el policía me llama, allá no me decía pastor, sino el padre Ravelo. El padre Ravelo está ahí, sí. Aquí tiene dos miembros de su congregación, sí, y han pedido que ustedes le vengan a visitar. Vamos a visitarle. Y cuando fuimos ahí, pues eran las dos chicas que no creían. Hermano, el Señor hizo un milagro, que los sacaron
y les dieron, sus mismos empleadores le dieron la cobertura para ser libres ahí. ¡Qué lindo! Dios hizo su milagro. Por eso queremos decir, tú eres de bendición, tus palabras son de bendición, pero no hables lo que tú... Claro, si tú piensas cosas que son humanas aquí, no, habla lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu, dice, ¿no? Entonces, estábamos en eso. Entonces nosotros podemos ver, Satanás quiere desmotivarnos, siempre va a querer desmotivar. Lo hicieron con el Señor Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero no dejemos desmotivarnos nosotros. No nos dejemos robar la fuerza de conquista. Nosotros somos conquistadores, porque somos más que vencedores. Y yo tengo que saber, cuando comenzaba a mirar, sí, este peruanito que viene de allá, ¿qué va a hacer aquí en Londres? No tenía dinero, no tenía sostenimiento, me habían enviado, pero lo que me enviaban era pues que no me alcanzaba ni para el ticket de la semana. Entonces yo podía ver, pero Dios me había enviado, nunca me faltó nada, y se abrió las puertas. Los primeros que me bendijeron fueron los españoles. Me amaban y dice, oh, qué bueno, y me invitaban a sus casas y cosas así. Pues es importante no desmotivarnos, no dejarnos robar la fuerza de conquista, ¿no? Pues nosotros tenemos que pasar muchos procesos, porque mientras estás trabajando tú, va a venir gente también que comienza a afectarte, gente que te hace sentir mal y otros que te hacen sentir bien. Tú inviertes tanto en tantas personas y vienen y te dicen, pastor, el Señor me ha hablado, no, y me ha dicho que yo tengo que formar un ministerio más grande que el de usted. Ay, se van, chao. Tú has trabajado tanto, hombres, mujeres, familias, ¿no? Cómo hemos visto que los hemos sacado, pero de los momentos más difíciles de su vida. Yo me recuerdo uno que me decía en un encuentro, me dice, pastor, usted está hablando del perdón, pero yo no puedo perdonar, me dice. ¿Cómo que no puede? Si la palabra de Dios dice que si tenemos el Espíritu Santo, hay el sentir que tuvo también el apóstol y todos ellos de perdonar. No, yo no puedo perdonar. ¿Y por qué no puedo perdonar? Es que yo vi que mi padre mató a mi mamá delante de mí, y yo dije, lo voy a matar cuando sea grande. Yo le digo, pues es ojo por ojo, diente por diente. No, eso es lo que tú estás diciéndome. Entonces yo quiero decirte una cosa. Le decía, no, Dios nos ha perdonado a pesar de lo que somos tan malos, ¿sí? Porque ¿por qué vino Jesús? Porque no existía ninguno bueno, todos eran malos. Una mentira, no, y un suicidio, aunque parezca algo que fuera diferente en nuestro mundo natural, para Dios es igual. Es igual la transgresión. Es una transgresión, porque la palabra pecado significa errar al blanco. El blanco es lo que Dios quería, un corazón recto, bendecido, ¿no? Eso era lo que el Señor quería, pero el hombre hizo lo que quiere por tomar sus decisiones. Entonces tienes que perdonar. Ese hombre se quebró ahí y comenzó, hermano, perdonó, y la sanidad en su vida, porque como la falta de perdón produce muchas enfermedades encima, ¿no? Y muchas dificultades. Pero eso es así. Tenemos que no dejarnos de robar la fuerza de conquista que tenemos nosotros, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos en este pasaje, en el punto 3, que estamos hablando sobre la motivación, ¿no? El Señor se motivó al mirar que la gente que estaba ahí, una cosa principal, estaban desamparados. La palabra desamparado quiere decir echados, arrojados, derribados, dispersos o lanzados. Que usted piense así. O sea, que el Señor Jesús estaba viendo que estaban arrojados, derribados, lanzados. Han sido lanzados
en un mundo en la cual Satanás tiene mucha autoridad de usar las mentes de las personas para oprimirlos, para afectarlos. La segunda cosa dice que estaban desamparados. La segunda cosa dice dispersos. En el texto original dice echados, arrojados, derribados, dispersos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Desamparados también significa estaban a punto de ser degollados. O sea que el Señor lo miró hacia la gente. Y yo les puedo decir que cada uno de ustedes está viviendo un mundo difícil, de aflicción, de dolor, no lo sé, pero usted lo sabe. Pero tenemos nosotros la bendición de lo que el Señor dice. Pero Él tenía compasión, nos tiene compasión, nos quiere bendecir, nos quiere restaurar. Y dice ahí que estaban como ovejas sin pastor. ¿Qué significa eso? Para mí ha sido que en la visión, los grupos pequeños, Jesús usó un grupo pequeño para poder ser de bendición en ese grupo. En ese grupo eran como ovejas, los que estaban dispersos, los que estaban desamparados, dispuestos a ser degollados, ¿no? A ellos les amó, los bendijo, y Él decía: no tienen pastor. Y ahí viene el punto último en la cual que hace referencia. Entonces Jesús dijo: no, yo no vine a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Hermano, ellos no vinieron para hacer su voluntad, Dios los envió. Yo los retuve allá en Londres porque necesitaban formarse y entender. Porque en realidad, si no tienen una formación, imagínate qué puedes hacer. Por eso hay muchos aquí que quieren hacer cosas, pero no permiten que el Espíritu de Dios use a las personas de una iglesia para bendecirlos y enviarlos, o ordenarlos, darles una posición. Pues Dios es el que tiene que hacer eso a través de su iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender cuántas veces nosotros hemos podido ver gente que han sido tan bendecidos, los hemos querido hasta como hijos, hasta que un día vienen: pastor, yo me voy a ir porque yo quiero hacer otra cosa, Señor me ha puesto de corazón. Por eso que no es bueno si no entiendes bien. Si tú eres enviado, tú quieres agradar al que te envió, ¿sí o no? Jesús quería agradar. Yo no hablo de mí mismo, dice, sino lo que el Padre me dice. No, el Padre lo había enviado al Señor. Entonces Él hace referencia que las cosechas, como conclusión, la cosecha es abundante para hacer. La maldición se ha cortado porque Jesús murió en la cruz. Tú no vas a convertir a la gente, es el Espíritu Santo que convencerá de justicia, de juicio, ¿no? El Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas. No te preocupes tú solamente háblale lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué es lo que hizo en la cruz? ¡Qué bendición! Soy hijo de Dios, templo del Espíritu de Dios. Y el Señor nos ha dado la única manera para poder agradarle: fe. Fe es creer en lo que Dios ha dicho. Aunque tu mente natural no lo entienda, pero si tú lo has dicho: Señor, ahí estoy yo. Entonces vamos. Pero siempre será en su iglesia. En su iglesia está el Señor Jesús, están los pastores y también los líderes que tienen que ser formados. ¿Y a ser discípulos? Sí, un discípulo es un aprendedor, uno que comienza a aprender las cosas de Dios. Pero ser un discípulo tiene que aprender liderazgo. Porque ¿qué pasa si yo le pongo a un discípulo ahí que es que nunca diezma? Y en la Biblia dice: robará, ¿no? Robará el hombre a Dios, y ustedes me robaron.
traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y os bendeciré. Y en verdad, Dios bendice. Yo le enseñé a mis hijos y la bendición viene así, ¿no? Yo recuerdo que le daba a mi hijo 50 peniques y su compañero, que un amiguito que vivía ahí cerca de la casa, su papá le daba 10 libras esterlinas y yo le daba 50 peniques. Y él me dice: papá, pero tú me das un miserable 50 peniques. Yo le digo: ¿pero qué quieres? ¿Quieres más? ¿Para qué? Dime tú y yo voy y compro contigo. No, pero el papá de César sí lo hace, y le da 20 libras. Imagínate. Pues si yo te doy 20 libras, tú te lo gastas en chocolates 20 libras y después te tengo que llevar al médico. No. Dime qué es lo que quieres y yo voy. Entonces, porque tú sabes como padre qué es lo que necesita. Entonces, nosotros tenemos esas enseñanzas para bendecir. Entonces, la cosecha es mucha, hermano. Y dice, el Señor ha dicho, si tú ves a la gente ahí en la calle, míralo como si está listo para ser cosechado. Solamente háblale, invítale. Te pueden decir una barrabasada, unas cosas feas. Te puede decir: no te preocupes. No te preocupes, porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Yo he visto gente que ha venido después de 2 años a pedirme perdón. Perdóname, pastor, yo no sabía. Yo le he recibido ahora al Señor, ahora entiendo. Perdóneme, pastor, yo le insulté. ¿Sí? Pero esa es la cosa que es importante. La palabra de Dios no viene vacía, ¿no? Es lo mismo que a Pablo, perseguidor de la iglesia, pero un día se chocó con el Señor. Así es que un día se va a chocar con el Señor una persona. Tú le hablas, quizás te habla mal, pero él se va a chocar porque tú le hablaste palabra de Dios. Eso retumbará en su corazón. Entonces, mucho es la cosecha. La verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Dónde están los obreros que han venido temprano? Ustedes. Eso, qué lindo. Yo quiero orar por ustedes. Sabe que yo estuve en Ecuador por las diferentes razones, que tenemos también una iglesia por allá. Yo conocí a un pastor al cual habíamos invitado a Londres, ¿no? Y es un gran siervo de Dios. Comenzó con 20 personas, creo. Su primera convención fue 25 a 30 personas. Así fue creciendo. Y en la última, hace 4 años que fui, ¿sabe cuánta gente tenía? 7,000. Pero era porque estaban enfocados. Es enfocarse. Porque es cierto que hay lindos predicadores, pero todos esos lindos predicadores que están en diferentes partes, así, tienen un mensaje, pero es para edificarte, para levantarte nada más. Pero no para que cumplas el compromiso que nosotros tenemos. El compromiso es ir y hacer discípulos a todas las naciones. El discipulado es un trabajo. Y cuando tú estás discipulando, te vas sanando. O sea, cosas que también tienes allí, tú te vas sanando, ¿no? En cambio, cuando no lo haces, dice la palabra que tienes, aún lo que tienes se te quitará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará, se queda. Por eso yo les quiero decir, hermanos, esto el próximo año se tiene que doblar. Se tiene que doblar, ¿no? Y lo hagamos para la gloria del Señor, haciendo discípulos. Pongámonos de pie y vamos a orar.